Las crisis económicas, como esta que estamos empezando a vivir como consecuencia de la propagación del coronavirus, son momentos en los que se pueden contemplar de una manera mucho más evidente, creo yo, los conflictos de intereses entre personas, entre grupos o entre clases sociales. Sí, de ese conflicto, de esa lucha, llámese como se le quiera llamar, que algunas personas nos dicen que esa era ya cosa del pasado, que ya no existe como tal. En realidad, el reconocimiento de la lucha de clases, de los conflictos de clases sociales o de grupos, no es algo como algunos nos quieren hacer creer que sea cosa de los marxistas, de las izquierdas. Muchos estudiosos, muchos intelectuales habían reconocido esa realidad hace mucho tiempo. Maquiavelo en 1513 escribió que en toda república hay dos espíritus contrapuestos, el de los grandes y el del pueblo, y todas las leyes que se hacen en pro de la libertad nacen de la desunión entre ambos. Y Rousseau, pues igualmente había escrito una frase muy clara al respecto. Decía, el primer hombre a quien cercando un terreno se le ocurrió decir esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. Cuántos crímenes, guerras, asesinatos, cuántas miserias y horrores habría evitado al género humano aquel que hubiese gritado a sus semejantes arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso: guardaos de escuchar a este impostor, estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra de nadie. Efectivamente, la existencia de clases sociales, como digo, es algo muy antiguo, su reconocimiento. La economía política se fundó precisamente como una ciencia que trataba de descubrir las leyes que regulaban y que regulan la distribución de la riqueza entre diferentes clases sociales. Y ahora, como digo, que nos encontramos en plena crisis, pues esas diferencias de intereses, ese conflicto, se puede observar con mucha mayor nitidez. Hace unos días, por ejemplo, leía una noticia en los medios en la que decía que la Junta de Galicia había dirigido una carta al gobierno central para manifestarle su queja, decía, porque estimaba que prohibir los desahucios durante la crisis del coronavirus enfría el mercado inmobiliario y supone una desprotección para los propietarios. Un gobierno, el de la Junta, se preocupa más por los propietarios. Parece que el gobierno central trata de proteger más a los inquilinos. Un conflicto de intereses, que en este caso, por cierto, se podría resolver como en otros países europeos de una manera más satisfactoria para las dos partes, y no unas veces a favor de una u otras veces a favor de otra, como suele ocurrir según quien sea quien haga la ley en España. En Estados Unidos, por ejemplo, también estamos pudiendo contemplar en qué medida tan importante una crisis termina siendo favorable a unos intereses u a otros. Por ejemplo, hace unos días el gobierno de Estados Unidos ha dado como a 70 millones de personas un cheque con 1.200 euros. Eso quiere decir que han recibido el cheque, la ayuda, pues las personas que ganaban menos de 75.000 dólares y que de alguna manera habían tributado en el año pasado, en 2019. Quienes no habían tributado y ganaban menos de 2.500 euros, entonces han recibido solo 600 dólares. Pero lo importante quizás no es solo contemplar esa ayuda generosa, sino lo que hay detrás. Y lo curioso es que la administración de Trump ha aprovechado esa coyuntura del coronavirus para establecer una serie de sanciones fiscales que han permitido que las personas que ganan menos de 1 millón de euros pues vayan a poder recibir de ayuda fiscal 1,6 millones.
Claro, eso si se compara con los 1.200 euros que van a recibir la inmensa mayoría, pues es grande. ¿Qué ocurre? Pues que realmente los que más tienen han sido capaces de presionar al gobierno para sacar adelante medidas, como en este caso, que benefician de mayor forma, en mayor cuantía a sus intereses. Por no hablar de las compras masivas de acciones y de títulos que está haciendo la Reserva Federal y que está permitiendo que los grandes poseedores de acciones pues se encuentren con unas ganancias impresionantes. Citibank en una sola operación ha conseguido ganar 100 millones de dólares por el expediente tan sencillo de comprar unos valores que habían bajado y luego vendérselos a la Reserva Federal un poquito más, pero más caros, pero como eran en gran cantidad, pues ha obtenido, como digo, 100 millones de dólares. En los últimos años, por ejemplo, se hacen encuestas que demuestran que el 77% de los votantes demócratas y el 53% de los republicanos desean que aumenten los impuestos de los más ricos. Y lo que está ocurriendo en Estados Unidos es justamente lo contrario, que cada día pagan menos los ricos. Eso, en 2018 la tasa impositiva de las 400 personas más ricas del país fue del 28%, la tasa más baja de la historia. Los conflictos de intereses son permanentes, están siempre entre nosotros y conforman una batalla, una lucha que no ha desaparecido. ¿A quién beneficiaría que desapareciera la sanidad universal en España, que las pensiones fueran privadas o que los ricos pagaran 15 puntos menos en sus impuestos, como propone Vox? ¿Qué consecuencias tendría y a quién le iba a beneficiar que en España bajaran ahora sustancialmente los impuestos, como propone el PP? La respuesta a esto es lo que debemos buscar para entender qué ocurre en nuestra sociedad y a quién benefician las medidas que se proponen, porque no benefician siempre a todos por igual. El financiero, uno de los financieros más poderosos del planeta, Warren Buffett, dijo en un momento dado algo que yo creo que sirve de respuesta a esta reflexión. Él decía, hay lucha de clases y los ricos la estamos ganando. Yo creo que esa es la cuestión.